La clasificación de las aminas puede ser de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que reemplaza en el amoníaco. Recordemos que la formación de las aminas, ya lo dijimos claramente, es que yo tengo aquí amoníaco, lo hago reaccionar con un alcohol y se me forma la amina. Al liberar más agua, ¿no? Se libera agua. Este amoníaco es un NH3, mire que tiene 3 hidrógenos, ¿sí? Cuando la amina que se forma en el amoníaco solamente se reemplaza uno de los hidrógenos por una cadena ya sea alquílica o arílica, o sea, una cadena hidrocarbonada o una cadena aromática, ¿sí? Solamente un hidrógeno, entonces se dice que esa amina es primaria. Si por ende se reemplazan dos hidrógenos por los mismos componentes, los radicales, esos que son, ya puede ser cadenas arílicas o alquílicas, entonces se dice que es secundaria. Si por el contrario los tres hidrógenos que reaccionan con el alcohol son reemplazados, entonces se dice que esa amina es terciaria. Entonces esa es la clasificación. También podemos hablar de un tipo de clasificación de acuerdo a los radicales, ¿sí? Que se dan en las aminas. Entonces, digamos que se pueden clasificar en aminas simples o aminas mixtas. Entonces, también hay otro tipo de clasificación que son de acuerdo a los radicales, el tipo de radicales. Entonces, según el tipo de radicales que se unen. Los radicales son estos componentes que acabé de hablar, ¿sí? Estos son los radicales que se unen al nitrógeno del ion amonio. Según ese tipo de radicales pueden ser aminas simples o mixtas. Se dice que son simples cuando los radicales que se unen todos son iguales. Entonces, cuando todos los radicales son iguales. O sea, si se unió, por ejemplo, una cadena hidrocarbonato alifática, un alquilo, ¿sí? Aquí, todos se unieron y todos son iguales, entonces se dice que la amina es una amina simple. Y es una amina mixta cuando se unen diferentes radicales. Entonces, por ejemplo, aquí se me unió un radical alquilo, o sea, una cadena hidrocarbonada, mientras que aquí, por ejemplo, se me unió un radical arilo, o sea, una cadena aromática, un anillo bencénico, ¿no? Entonces, cuando son diferentes radicales que se unen a ese nitrógeno, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación de acuerdo al tipo de radical. Otra clasificación es que es dependiendo del tipo de radicales también que se unen. Entonces, según el tipo de radicales, sí, digamos, si por ejemplo se unieron radicales, en este caso alquílicos, ¿sí? Que son cadenas hidrocarbonadas, entonces se dice que esas aminas son alifáticas. Entonces, hay aminas alifáticas cuando lo que se unen son cadenas hidrocarbonadas, o sea, alquilos. Son cadenas alquílicas. Pero si por el contrario lo que se unen son no cadenas hidrocarbonadas, sino que lo que se unen son compuestos aromáticos, entonces se dice que es una amina aromática. Entonces, dependiendo qué tipo de radical se une, entonces así se pueden clasificar. Entonces, resumamos, pueden ser primarias, secundarias, terciarias, dependiendo de cuántos hidrógenos de ese NH3 son reemplazados por una cadena o por un radical. Si primarias cuando es un solo hidrógeno, secundarias cuando son dos hidrógenos y terciarias cuando son tres hidrógenos. ¿Cómo las podemos clasificar según el tipo de radical? Son simples si todos los radicales que se unieron acá son del mismo origen, ¿sí? Son alquílicos o son arílicos. Y mixtas cuando se une un alquilo y un arilo, o sea, diferentes tipos de cadenas. Y también las podemos clasificar de acuerdo
básicamente esta clasificación me da esta otra. Si una mina se le denomina mina alifática, si los compuestos son alquílicos todos, o sea, derivados de hidrocarbonos, ¿sí? Cadenas hidrocarbonadas, se les denomina minas alifáticas, y se le denominan aminas aromáticas cuando lo que se unen allí son compuestos arílicos, o sea, compuestos del benceno o aromáticos. Ese es otro tipo, digamos, de... un ejemplo, por ejemplo, de las aminas alquílicas, ¿sí? O alifáticas, es la etilamina, ¿sí? La etilamina. Y otro ejemplo de las aromáticas, ¿sí? Es la fenilamina. Entonces, de estas, la etilamina, y de esta, la fenilamina. Son dos ejemplos en ese caso. Los usos. Las aminas alifáticas, por ejemplo, ¿sí? Se emplean en la industria química, en la farmacéutica, en la industria química de los cauchos, de los plásticos, de los colorantes, los tejidos. Se utilizan como cosméticos y metales, ¿no? Sirven como productos químicos de la corrosión y agentes de flotación, ¿sí? Aceleradores de caucho, catalizadores, emulsionantes. También se utilizan como lubricantes sintéticos para cuchillas, inhibidores de corrosión y agentes de flotación, ya lo habíamos dicho. Muchas de ellas se emplean en la fabricación de herbicidas, pesticidas y colorantes para la agricultura. En la industria fotográfica también se utiliza, por ejemplo, la trietilamina y la metilamina se utilizan como aceleradores para reveladores en esta industria. La dietilamina se utiliza como inhibidor de la corrosión en la industria metalúrgica. ¿Sí? Esos anticorrosivos que se aplican, digamos, en los metales tienen dietilamina, que es una amina, y también se utiliza como un disolvente en la industria del petróleo. ¿Sí? En las industrias de los curtidos, o sea, de las pieles, cuando se coge la piel de los animales, se le llaman curtidos de cuero para hacer correas, zapatos y todo esto. Hay una amina llamada la hexametil-entetramina y se utiliza como conservante de curtidos para que no se degrade esos tipos de pieles. La metilamina, la etanolamina y la disopropanolamina son agentes reblandecedores de pieles y cuero. O sea, hacen que ese cuero, cuando se pone muy duro, se ablande para poderlo moldear. Entonces, digamos que esos son los usos más simples y más comunes de este tipo de compuestos nitrogenados orgánicos de las aminas. Entonces, esta clase pues un poco corta, básicamente es para que vean las características y en la próxima clase vemos la parte de nomenclatura.